Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias en San Juan capítulo 17, versículo 17. Estamos hoy en el segundo domingo de la nueva serie sobre el tema de la cosmovisión cristiana. Hace 8 días estuvimos haciendo una breve introducción sobre qué es una cosmovisión, cuál es la importancia de la cosmovisión cristiana y cuáles son algunas de las cosmovisiones equivocadas que nosotros conocemos. Dijimos que toda cosmovisión básicamente es un sistema de creencias, o un sistema de principios, o un sistema de presuposiciones para ver la vida. Dijimos que toda cosmovisión es la forma como se ve, se interpreta, se aplica a la vida, o se aplica en lo que uno cree o lo que piensa a la vida. Y dijimos también que toda cosmovisión se fundamenta en un relato, o en una historia, o en una ideología. Eso fue lo que nosotros dijimos hace 8 días. Y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de la cosmovisión, pero poniendo un fundamento básico, especialmente con relación al tema del relato o de la fuente de contenido de la cosmovisión cristiana. Una de las grandes preguntas que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia, que es una pregunta que probablemente usted y yo nos hemos hecho en algún momento, es ¿qué es la verdad? Esa es una pregunta que nos hemos hecho. ¿Qué es la verdad? ¿O quién tiene la verdad? ¿O dónde está la verdad? Esa fue una pregunta que se hizo Pilato. No sé si ustedes recuerdan, pero Pilato le hizo esa pregunta a Jesús cuando Jesús fue llevado a juicio, y lo encontramos en Juan capítulo 18, versículos 36 al 38. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. La pregunta especial que hizo Pilato, que es una pregunta que tiene que ver con cosmovisión, es ¿qué es la verdad? Nosotros dijimos hace 8 días que hay básicamente 3 preguntas esenciales que cualquier cosmovisión responde. Y esa pregunta esencial o básica que cualquier cosmovisión responde es ¿qué es la verdad? La otra pregunta es ¿para qué nací? ¿Sí? Y la otra pregunta es ¿cuál es el sentido de la vida? Y hoy vamos a responder a la primera pregunta esencial de cualquier cosmovisión, y es ¿qué es la verdad? Es decir, ¿existe alguna verdad? Si existe alguna verdad, ¿esa verdad es absoluta? Si existe una verdad absoluta, ¿esa verdad además de ser absoluta es eterna? ¿Es confiable? ¿Podemos descansar en esa verdad o en esa fuente de conocimiento? ¿Qué es la verdad? Es la pregunta que Pilato le hace a Jesús, y Jesús responde de manera muy sencilla, muy simple para nosotros, pero muy profunda. Y es: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 17, que es el texto básico que nosotros tenemos para el estudio de hoy, dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Y ese es el título de la enseñanza de hoy: tu palabra es verdad. Cuando nosotros vamos a uno de los estándares que tenemos como iglesia, que es la Confesión de Fe de Westminster, la Confesión de Fe comienza con el primer capítulo hablando de las Sagradas Escrituras. Si ustedes recuerdan el orden en el cual nos presenta la Confesión de Fe, los temas, comienza hablando de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que da a entender la Confesión de Fe al poner en primer lugar, en sus 33 capítulos, las Sagradas Escrituras? Que la única fuente de conocimiento, la única fuente de revelación válida, plena, suficiente, que nosotros tenemos, sobre la cual basa o se fundamenta toda nuestra fe, se llaman las Sagradas Escrituras. Que todo conocimiento, toda doctrina, toda presuposición, toda creencia, hablando en términos de cosmovisión, se tiene que fundamentar única y exclusivamente en las Sagradas Escrituras.
No sé si ustedes recuerdan, pero en el tiempo de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, hubo 5 eslogans famosos que se llamaron los cánones de Dort, o se llamaron las 5 solas de la Reforma. Y una de esas 5 solas de la Reforma es la sola Escritura. La sola Escritura es uno de los postulados básicos de fe nuestro que define nuestra cosmovisión. Como nosotros vamos a estudiar durante un buen tiempo el tema de la cosmovisión cristiana, nosotros necesitamos poner un fundamento seguro para lo que vamos a decir y para lo que vamos a creer. Ese fundamento seguro es: tu palabra es verdad. Es decir, la única fuente de conocimiento, la única fuente de verdad, la única fuente de autoridad plena y suficiente para un creyente se llama la palabra de Dios. Jesús una y otra vez, cuando refutó a Satanás en aquel episodio sobre la tentación, él respondió: escrito está. ¿Sí? O cuando los profetas hablaban, dicen: palabra de Jehová que vino al profeta, haciendo énfasis o poniendo de relieve que la palabra de Dios es la fuente absoluta, fundamental para nosotros resolver cualquier dificultad en cualquier tema de la vida. Nosotros hemos dicho que en esta serie sobre cosmovisión vamos a responder a muchas preguntas que nosotros tenemos sobre la vida, la familia, la sociedad, la cultura, el deporte, la política. ¿Qué dice la Biblia sobre cada uno de esos aspectos? ¿Cómo podemos ver el mundo? ¿Cómo ver la sociedad? ¿O cómo ver la cultura? ¿O cuál es el problema básico del hombre? ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos como sociedad? ¿Qué hay después de la muerte? A todas esas preguntas que nosotros tenemos vamos a encontrar respuesta. Pero la respuesta verdadera, la respuesta suficiente, la respuesta completa, la vamos a encontrar única y exclusivamente en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hablamos de una cosmovisión bíblica o una cosmovisión cristiana, contrario a una cantidad de cosmovisiones paganas, humanistas, existencialistas, que centran su punto de atención o sus ideologías en lo que ellos consideran válido, pero que realmente no es válido. Nosotros hablamos hace 8 días que hay muchas cosmovisiones, pero todas esas cosmovisiones están erradas, porque no comprenden el carácter de Dios, no comprenden la veracidad de Dios y no tienen un relato verdadero, auténtico, dado por Dios. El texto que nosotros leímos de Juan 17 es un texto en el cual Jesús mismo habló y Jesús mismo dijo: tu palabra es verdad. Ahora, la palabra a la cual Jesús hace referencia es la palabra que luego en el mismo Evangelio de Juan va a decir que se hizo carne y que esa palabra habitó entre nosotros. Es decir, si la palabra es verdad, lo que está diciendo Jesús es verdad, porque esa palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La palabra de Dios es la única fuente auténtica de conocimiento para nosotros. Yo sé que ustedes todos tienen la palabra de Dios en sus casas, pero no es suficiente tenerla en las casas. Necesitamos tenerla en nuestra mente, tenerla en nuestro corazón y meditarla a diario. Y necesitamos consultarla para cualquier asunto que nosotros vayamos a determinar o que vayamos a decidir. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Es una advertencia que se da a los creyentes y esa advertencia tiene que ver con filosofías huecas y sutilezas vanas. Es decir, el Evangelio es una filosofía también, pero es una filosofía verdadera, contrario a las demás filosofías del mundo, que son filosofías engañosas y perversas. Algunos dicen: no, el Evangelio no es una filosofía, pero la Biblia registra que sí, porque es un sistema de pensamiento, es un sistema de creencias y es un sistema articulado de respuestas lógicas sobre la vida y sobre la existencia. En ese sentido, el Evangelio es una filosofía, pero es diferente a todas las otras filosofías,
Porque las filosofías del mundo, ¿qué característica tienen? Son engañosas, son perversas, son cambiantes. Pero la filosofía del Evangelio o el sistema de pensamiento del Evangelio es un sistema que no es cambiante, que es verdadero y que es permanente. Salmo 138, versículo 2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y luego en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Queridos hermanos, la Biblia está llena de principio a fin de referencias a la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros vamos al primer capítulo de la Biblia, en el Génesis, donde habla de cómo Dios creó, entonces dice: y dijo Dios, haciendo referencia a la palabra de Dios. Dijo Dios o habló Dios. Y luego también nosotros vamos a encontrar que todos los mandatos, las leyes, los estatutos, los decretos de Dios hacen parte del plan de Dios de dejarnos su mensaje por escrito. Y esa es una de las cosas maravillosas del carácter de Dios con relación a la palabra. ¿Qué necesidad tenía Dios de dejarnos su relato por escrito? Siendo que Dios es veraz, Él es soberano, Él es auténtico, podía sencillamente hacer que las cosas acontecieran y nosotros estar confiados de que lo que está aconteciendo es verídico y es histórico y es controlado por Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de dejar por escrito? Realmente Él no tenía necesidad en sí mismo de dejarnos un relato por escrito. ¿Cuál es la razón o la intencionalidad de dejarnos ese relato por escrito? Dar fe de que su palabra tiene cumplimiento fiel y atestiguarnos a través de ese relato que Él no cambia y que Él no miente, que Él es veraz, que Él es incambiable y que su palabra permanece para siempre, que Él preserva su palabra y que su palabra es verdad. No hay múltiples verdades, hay una sola verdad y esa verdad es absoluta y perfecta y se llama Dios a través de su palabra. Yo quiero que nosotros resolvamos en esta mañana o hablemos de tres aspectos básicos que nuestros estándares y la palabra pone de manifiesto con relación a la palabra de Dios. Si yo les pregunto, ¿qué características tiene la palabra de Dios? Tenemos muchísimas. Hay muchísimas características. Y cuando vamos al Salmo 119, o el Salmo 19, que habla sobre las características de la palabra, vamos a encontrar muchísimas. Dice que es perfecta, que es justa, que es veraz, que es eterna, ¿sí? Que limpia, que purifica, que es deseable. Pero yo quiero que hablemos de tres que históricamente se han hablado con relación al tema de la Escritura y que son las que históricamente han estado más atacadas por las diferentes filosofías engañosas. La primera característica de la palabra de Dios, que es verdad, es que toda ella es inspirada. Esa es una primera característica que las filosofías contrarias a la palabra la van a negar. En primer lugar, tu palabra es inspirada. Y esa es una característica básica, esencial, para que nosotros podamos confiar en la Escritura. Es muy probable que en algún momento, cuando ustedes han leído la Biblia o la han mencionado, alguien les haya dicho: pero es que eso, ¿qué seguridad tenemos de que sea la palabra de Dios? ¿Les han hecho esa pregunta? O ustedes de pronto se han preguntado. Es probable que este libro fue manipulado por muchos hombres y que algunos escribieron de su propia imaginación y que realmente la palabra no es inspirada. Es probable que nosotros mismos nos hayamos preguntado. O algunos dicen: no, es que cualquiera puede escribir, puede manipular y puede generar una idea o una verdad sobre algo, pero no tenemos seguridad de que así sea. Entonces, en primer lugar, la palabra de Dios es inspirada. No olviden eso. ¿Qué significa que la palabra de Dios sea inspirada? Lo que dicen los originales o lo que dicen algunos con relación a este tema de la inspiración es que la inspiración significa el soplo divino. Es decir, la palabra de Dios fue soplada. No sé si ustedes recuerdan el episodio en Génesis capítulo 1 donde Dios dice que creó al hombre.
¿Recuerdan? Que dice que tomó al hombre y la mujer y tomó y lo hizo del polvo de la tierra, y luego dice, y sopló en él aliento de vida, y fue llamado el hombre un ser viviente. Sopló en él, ¿recuerdan? O en Hechos 2, cuando habla también del soplo del Espíritu de Dios, a través del cual todos los creyentes recibieron poder y autoridad para predicar en todas las latitudes. Cuando nosotros hablamos de la inspiración de la Biblia, lo que estamos diciendo es que Dios sopló poderosa, milagrosa y soberanamente en la mente de los autores o de los escritores de la Escritura, para que ellos hablaran no por su propia cuenta, no escribieran por su propia cuenta, sino que ellos escribieran lo que Dios les estaba inspirando o lo que Dios les estaba soplando. Es decir, ninguno de ellos tuvo imaginación propia o voluntad propia para escribir. Ellos escribieron lo que Dios les estaba dictando, no mecánicamente, sino lo que les estaba dictando en su mente y en su corazón para que ellos escribieran. Esta es una verdad supremamente importante. ¿Cuál es la razón para nosotros creer que la palabra es inspirada? Tenemos varias razones. Primero, la Biblia lo dice. Y esa es una razón sencilla que pudiera ser simple para nosotros, pero que la palabra se autentica a sí misma. La Biblia dice toda la Escritura, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el fundamento para que la palabra tenga toda esa utilidad? Que fue inspirada. Es decir, que fue puesta en la mente de los escritores y ellos no escribieron por su propia cuenta. Que fue dictada, no de manera mecánica, sino en el pensamiento y en la idea de los autores, y que ellos no escribieron por sí mismos, sino llenos de la capacidad dada por Dios para escribir. La palabra de Dios, ella misma dice que fue inspirada. ¿Quién inspiró la palabra? Dios mismo, a través del Espíritu Santo, capacitando a los autores, capacitando el momento, el lugar y la circunstancia. Muy bien, con relación al tema de la inspiración hay muchísimas inquietudes. Primero, algunos la niegan. Dicen, no puede ser que la palabra sea inspirada. ¿Sí? Eso lo que pasó fue que algunos la manipularon y pues hubo todo un proyecto y entonces hicieron eso, y hay una intencionalidad detrás de todo lo que hay escrito, pero no puede ser inspirada por Dios. Tajantemente algunos niegan la inspiración. Ahora, otros dicen, listo, sí, aceptamos que Dios la inspiró. Vamos a dar el beneficio de que sí fue inspirada por Dios. La palabra sí es inspirada, pero ellos hablan de que fueron inspirados los conceptos o inspiradas las ideas, pero que no fueron inspiradas las palabras. Ellos dicen, Dios solamente inspiró una idea. Es decir, le dio al autor como una idea primaria para que él sobre esa idea escribiera. Pero solo hubo una inspiración de ideas o de conceptos. Hasta allí se limita la inspiración. Eso creen algunos. Generalmente las teologías liberales o las teologías humanistas, ellos dicen, Dios sí inspiró, pero solo inspiró ideas, solo inspiró conceptos, pero no inspiró más. Nosotros no podemos quedarnos allí. Si nosotros creemos que la inspiración fue solo de ideas o de conceptos, caemos en la teología liberal y caemos en mucha teología humanista, donde dice, no, sí, Dios inspiró la idea, por ejemplo, de la iglesia, pero dejó libertad para que los autores escribieran por su propia cuenta sus propias palabras. Ustedes y yo no podemos creer eso. Primero, porque no es lo que la Biblia dice, y segundo, porque nuestros estándares doctrinales tampoco nos permiten creer que la inspiración fue simplemente de ideas y de conceptos. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia, cuando habla de la inspiración, dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice así en sus versiones, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Eso qué significa? ¿Que solo se inspiraron los conceptos? ¿O que todo el sistema de la Escritura, incluida la gramática, incluida la sintaxis, incluida la morfología, incluida la semántica, fue inspirada por Dios?
¿Ustedes qué creen? ¿Qué dice la Biblia? Toda la escritura es inspirada por Dios. Si toda la escritura es inspirada por Dios, tenemos que entender que no solamente Dios inspiró el autor y le dio una idea, sino que lo dirigió para que las palabras que él escribiera fueran las palabras precisas, exactas y adecuadas para decir el mensaje, para transmitir el mensaje, y que esa inspiración es, como lo dice algunos de nuestros libros sobre este tema, fue una inspiración plenaria. Creemos en una inspiración plenaria, es decir, Dios inspiró plenamente, no solo al autor, sino inspiró las circunstancias, inspiró los lugares, inspiró los términos, los conceptos, inspiró las palabras, para que nada, absolutamente nada de lo que quedó escrito fuera idea u opinión o participación humana, sino que fuera inspirado absolutamente por el Espíritu Santo. Creemos no en una inspiración de ideas o conceptos, sino en una inspiración plenaria. La Biblia afirma que las palabras fueron inspiradas. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice: el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Juan capítulo 6, versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, todo lo que la palabra de Dios dice fue inspirado por Dios. ¿Ustedes qué piensan? Que si Dios no hubiera inspirado los lugares, por ejemplo, el profeta hubiera dicho, bueno, que va a nacer un niño en Jericó, pero resulta que nació en Belén. Porque si Dios solo inspiró la idea, pues la idea sería, va a nacer un niño. Esa sería la idea. Va a nacer un niño. ¿Dónde? No interesa. ¿En qué momento o en qué circunstancias? No interesa. Porque dicen los teólogos liberales, eso no hace parte de la inspiración. La inspiración simplemente es la idea inicial o el concepto inicial. Pero nosotros creemos en la inspiración plenaria. Es decir, Dios inspiró la idea, pero inspiró el lugar, inspiró las circunstancias, inspiró las palabras, inspiró aún el propio ánimo de los autores y todo lo que implica la condición para que ellos pudieran escribir, de tal manera que absolutamente todo lo que ellos dijeron hace parte de la palabra absoluta y soberana del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 18, para que podamos enfatizar el tema de la inspiración plenaria de palabras. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Inspiró Dios las palabras? ¿Inspiró aún el sistema gramatical? Dios determinó que esos idiomas originales, hebreo y griego y arameo, fueran los idiomas básicos a través de los cuales se plasmara la palabra. ¿O fue elección de los autores escribir en el idioma que ellos quisieron? No hubo la opción de elegir, sino que esos idiomas fueron elegidos por Dios para cumplir un propósito extraordinario. Entonces, cuando nosotros hablamos de la inspiración plenaria, estamos diciendo que la doctrina que hay en la Escritura fue inspirada. Que los datos geográficos que tenemos en la Escritura, los datos de cultura, los datos sobre la vida, sobre la muerte, sobre la ciencia, todos absolutamente fueron inspirados y los autores hablaron con conocimiento de causa, llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos que hay algunos descubrimientos científicos y que algunos de esos conocimientos hacen referencia a asuntos bíblicos, nosotros tenemos que decir que esa ciencia que descubre cosas y que está en concordancia con la Escritura, lo que está validando es la Escritura misma. Por ejemplo, no hace mucho tiempo que algunos científicos o geógrafos descubrieron que el planeta Tierra es redondo. No hace mucho tiempo.
¿cierto? Pero ¿cuánto hacía que la Biblia lo obedecía? Ese es un dato geográfico. ¿Recuerdan que el profeta Isaías lo dijo 700 años antes de Cristo? Pero recuerdan que en el libro de Job, que se cree que es el libro más antiguo escrito, que data más o menos de unos 6.000 años antes, decía o dice que la tierra es redonda. Eso es un dato geográfico, ¿estamos de acuerdo? Si ese dato geográfico que fue escrito 4.000 años antes de Cristo, es decir, hace unos 6.000 años, más o menos, dice que la tierra es redonda, pero hace unos 500 o 600 años se descubrió que la tierra es redonda, ¿ese dato geográfico que quedó plasmado en la Escritura fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿O fue que a Job se le ocurrió que era redonda? Ese es un dato geográfico, no tiene nada que ver ese dato para la salvación nuestra. Porque sea redondo o sea plano, Dios es nuestro Salvador. Pero ese es un dato geográfico. ¿Fue inspirado ese dato geográfico? Por supuesto que sí. Entonces, la geografía, la cultura, la ciencia, la medicina, todos los aspectos que están en la Escritura fueron absoluta y plenamente inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Tu palabra es verdad porque tu palabra es inspirada. No inspiración de conceptos, sino inspiración plenaria. Ahora, hay otros que hablan de una inspiración orgánica. Es decir, que todo el sistema de la Escritura fue inspirado, pero la inspiración orgánica hace alusión a que toda esa inspiración fue dada antes de que el autor se pusiera a escribir, o el escritor tomara la pluma para escribir. Antes de que él tomara la pluma y tomara el pergamino o el papiro para escribir, antes de eso había una inspiración orgánica. ¿Cómo podemos definir eso? Que la inspiración orgánica se dio desde el consejo eterno de Dios, que Dios desde la eternidad dispuso todas las circunstancias, los ambientes y los momentos para que cuando llegara el preciso momento, el autor o el escritor tomara la pluma y comenzara a escribir no lo que él quisiera escribir, sino lo que ya orgánicamente o estructuradamente había sido inspirado desde el consejo eterno de Dios. ¿Ustedes creen eso? Dios es el inspirador de su palabra y Él inspiró todas las cosas y las circunstancias. Yo quiero leer otros textos bíblicos. Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Nosotros no creemos en la inspiración verbal, es decir, ni en la inspiración mecánica. Dios no le dictó a los autores, porque los autores tuvieron libertad también de manifestar su propio estilo literario, de expresar sus propios sentimientos y sus propias realidades de vida, pero todas ellas hacen parte integral de la inspiración. No creemos que Dios le dictó o que Dios les cogió la mano a los escritores y les iba guiando, haciendo el molde de la letra para que quedara consignado lo que Dios exactamente quería escribir. Entonces no creemos en una inspiración mecánica, no creemos en una inspiración verbal que Dios les dictó audiblemente para que ellos escribieran. Creemos en una inspiración plena de la Escritura, donde Dios les capacitó en su mente y en su corazón para que ellos escribieran, pero no omitió ninguna circunstancia o no dejó ninguna circunstancia al azar para que los escritores pudieran elegir los lugares o los momentos o los detalles, sino que aún las tildes y las comas y cada término fue dirigido por el Señor, de tal manera que lo que nosotros tenemos es la palabra verídica de Dios, inspirada plenamente por el Espíritu Santo. Hoy en día nosotros encontramos muchísimas corrientes, aún entre los evangélicos o los protestantes, que dicen que no todo lo que la Biblia dice es verdad. Ellos dicen algo así, como la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero ellos no dicen la Biblia es la palabra de Dios. Y parece una cuestión semántica, pero realmente esa cuestión que parece sencilla cambia el sentido. Si la palabra de Dios contiene el mensaje de Dios,
¿Qué es lo que están diciendo estos teólogos liberales? La Biblia no es palabra de Dios. No toda es palabra de Dios. Le corresponde a los eruditos identificar a través de un serio estudio qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Los teólogos liberales, que básicamente son arminianos y humanistas, ellos terminan diciendo la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es. Usted no se puede confiar que todo lo que está aquí es palabra de Dios. Toca estudiar, toca saber y entender qué es y qué no es. Entonces ellos van a decir, por ejemplo, lo siguiente: a la luz de la ciencia, que la ciencia, especialmente la ciencia evolutiva, dice que la Tierra tiene millones y millones de años. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que la Tierra tiene 18.000 millones de años o 27.000 millones de años. Entonces ellos dicen, bueno, como eso es un descubrimiento válido, científico, a la luz del carbono 14, para definir la antigüedad de la Tierra y la antigüedad de los metales, entonces la Biblia no puede compendiar una historia de solamente 6.000 años de la humanidad. No puede ser. Entonces, ¿cómo responden estos teólogos liberales? Cuando la Biblia dice, en el primer día creó Dios los cielos y la tierra, ese día no son 24 horas, sino que ese día son millones de años. Entonces, en 7 días de la creación de Génesis 1, hay millones y millones de años, dicen los teólogos liberales, que quieren conciliar esos hallazgos de carbono 14, esos hallazgos evolutivos, con la escritura. Entonces dicen, la palabra sí es palabra de Dios, pero solo contiene el mensaje del evangelio, pero no es absoluta y plena palabra de Dios. ¿Es eso lo que nosotros debemos creer con relación a la inspiración? No, porque la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana, el día primero. Y luego repite, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Ahora, ¿es posible para un Dios soberano y todopoderoso hacer todo en un día de 24 horas? Lo hubiera podido hacer en un segundo. No necesita más tiempo para Él dar la orden y que las cosas acontezcan. La palabra de Dios es absoluta y plena y es inspirada, y aún todos los datos históricos o económicos o geográficos hacen parte de la inspiración para mostrar el poder de Dios. Entonces nosotros creemos que la Biblia sí es palabra de Dios, y Jesús lo dijo. Y no solo lo decimos porque Jesús lo dice, sino porque lo hemos podido comprobar, que la palabra de Dios es verdad y que toda ella es inspirada plena y absolutamente por nuestro Dios. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso dice la palabra. Eso dice la confesión. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si usted llega a pensar que hay partes que no son inspiradas, pues quedamos nosotros confundidos, porque lo más seguro es que la parte que no la entiendo o que no me conviene, yo digo que ese pedacito no es inspirado. Entonces muchos dicen, el pecado original es una historia para niños. El diluvio no fue un diluvio universal, sino que fue un diluvio regional. ¿Sí? El nacimiento no fue nacimiento virginal. ¿Sí? La muerte y la resurrección de Cristo no son hechos reales, son simplemente ejemplos o metáforas o mitos, dicen algunos. Pero ustedes y yo tenemos que creer que la palabra toda es verdad y toda es inspirada por el Señor. Si ustedes y yo no podemos creer eso, no vamos a poder tener una cosmovisión cristiana. Porque cuando vayamos avanzando y digamos la Biblia dice, usted va a decir, no, pero a mí no me parece, o yo no creo, o yo no creo que la Biblia sea verdad toda, sino que simplemente contenga la palabra del Señor. Muy bien, en segundo lugar, una segunda característica de la palabra de Dios que es verdad, en primer lugar dijimos que es inspirada, en segundo lugar es infalible, que ese es otro de las características o de los principios de la Escritura que ha sido seriamente refutado a lo largo de los tiempos. Yo quiero antes leer dos textos bíblicos en Proverbios 35, que dice, toda palabra de Dios es limpia y Él es escudo a los que en Él esperan.
Y Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. ¿Recuerdan cuál fue la pregunta inicial con la cual yo dije que muchísimas personas preguntaban sobre el tema de cosmovisión? ¿Qué es la verdad? Esa es una pregunta que todo mundo se tiene. Y en esa pregunta pues se confunde muchísimos. Esa es la característica básica de la palabra. La palabra de Dios es infalible. ¿Qué significa eso? No solo significa que es verdadera. No solo significa que en esencia todo su mensaje es real, es verídico, es auténtico, sino significa que la palabra de Dios no falla ni puede fallar. Es decir, todo lo que dice es real, pero todo lo que dice tiene fiel cumplimiento y fiel aplicación en cualquier aspecto o asunto de la vida. Y eso es un asunto supremamente importante. Por eso nosotros somos de la sola escritura. No sé si ustedes han visto personas que llegan en la mañana a golpear a nuestras puertas, pero esas personas no solo llevan la escritura, llevan la escritura, algunos son tergiversada, pero al lado de la escritura, ¿qué le añaden? Una revista, ¿cierto? Un documento, un librito de pasta negra, ¿sí? Le agregan para decir, no, esta es la Biblia, pero yo vengo a explicársela. Y se la vengo a explicar a la luz de esta revista. Porque solo esta revista nos permite entender este libro, porque este libro es muy complejo y muy difícil de entender, y algunos ya lo lograron descifrar. Y lo lograron descifrar y tienen el código de desciframiento en estas revistas. No podemos creer eso, porque si ustedes y yo creemos eso, estamos negando que la palabra sea verdad y que ella se interprete a sí misma. Tu palabra es verdad infalible. Recuerden que la doctrina tradicional que nosotros conocemos ha atribuido infalibilidad a otros personajes y aspectos de la vida. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que el Papa es infalible. Ese es un dogma difundido en el mundo entero, ¿sí? Hablan de que María es infalible, o hablan de que la Iglesia es infalible. Yo les pregunto, ¿esos tres aspectos que yo les mencioné son infalibles o son falibles? ¿El Papa es falible? Claro que sí, porque es hombre, porque es humano de la misma materia prima de nosotros. Y la Biblia dice que todo hombre es mentiroso y engañador. ¿La Iglesia como institución humana es falible? Claro, porque es compuesta por pecadores, dirigida por pecadores, y en todas las iglesias somos susceptibles al error y a la falla, al menos que descansemos en los principios del Evangelio. ¿Y María, la madre de Jesús, fue una mujer infalible? ¿Qué dice la Biblia? No, falible, porque fue una mujer como cualquier otra mujer, una mujer que necesitó confiar en Jesús y necesitó implorar la salvación del Salvador. Falible. ¿Pero qué dice la Biblia que es infalible? Dios. Es interesante que siendo Dios infalible, nosotros dudemos de Dios y creamos que estas instituciones humanas son infalibles. Es bien paradójico y contradictorio. Tiene que ver con nuestra cosmovisión engañosa. La Biblia también dice que la palabra de Dios es infalible, pero esta iglesia tradicional, ¿qué es lo que ha dicho? La palabra de Dios hay que interpretarla a la luz del magisterio de la iglesia y a la luz de las tradiciones, las bulas papales, las encíclicas, porque no cualquiera la puede entender. Y lo que ellos están diciendo es la palabra de Dios es falible. Porque tenemos que someterla a la interpretación acuciosa de un cuerpo eclesiástico que tiene más inteligencia y más sagacidad para interpretarla que ella misma. ¿Qué dice la Biblia? Tu palabra es verdad. Tu palabra no puede mentir. Tu palabra es infalible. Ya dijimos que infalible no solo significa que es verdad en sí misma, en esencia, su mensaje, su palabra, sus principios son verdaderos, sino que tiene fiel cumplimiento en todos los asuntos de la vida. ¿Ustedes pueden creer eso, queridos hermanos?
La palabra de Dios es infalible. Es decir, no solo es verdad lo que dice, no solo nunca ha fallado, sino que nunca fallará. Y usted puede confiar plenamente en sus principios, puede confiar plenamente en sus enseñanzas, porque nunca esa palabra lo va a defraudar, porque esa palabra es infalible en esencia, pero es infalible también a mi vida, en asuntos de aplicación personal o individual, porque es la misma palabra de Dios. Ahora, si yo tengo un asomo de duda o de incredulidad sobre la fiabilidad de la Biblia, lo que yo estoy es negando el carácter de Dios. Toda persona que tenga dudas sobre un asunto de la Escritura, y diga, no me parece, no creo, o sea, esa parte yo todavía tengo dudas, ¿de quién está dudando? ¿De la Biblia o de Dios? De Dios. Es un asunto muy serio. Si yo tengo dudas sobre un aspecto de la vida que está referida o está compendiado en la Escritura, yo ya no estoy dudando de este escrito, de este relato, yo estoy dudando de la inmutabilidad de Dios, de la infalibilidad de Dios, y estoy dudando de la realidad de Dios. Porque desconocer la autoridad de la palabra y desconocer la veracidad de la palabra es desconocer la veracidad de Dios. Porque Jesús dijo, tu palabra es verdad, y la Biblia dice que esta es la palabra eterna de Dios hecha carne, es el logos de Dios encarnado y que habitó entre nosotros. La palabra de Dios es infalible. Ahora, esto es un asunto muy interesante y un poco misterioso, porque la palabra de Dios, ¿por quiénes fue escrita? Por hombres falibles, ¿sí? Todos los autores que la Biblia nos narra fueron falibles. De hecho, la misma palabra narra las fallas de ellos. Se cree que Moisés escribió los primeros 5 libros, pero ¿ustedes han encontrado algunos errores en el carácter de Moisés? ¿Y quién los escribió? Moisés mismo, y ninguno de nosotros estaría interesado en escribir nuestros propios errores para dejarlos por escrito. Nosotros tratamos de ocultar nuestros errores y que nadie lo sepa. Nosotros ponemos la cara amable, pero hay errores en la Escritura, errores de Moisés que fueron registrados en la Escritura, o errores o pecados de David, de Abraham, de todos los hombres de la historia bíblica. Eso lo que nos muestra es que aunque la Escritura fue escrita por hombres falibles, su mensaje es infalible. Y su autor sobrenatural es infalible. Y por eso tenemos que creer en la inspiración. Por eso podemos decir que la Biblia es regla infalible de fe y conducta, porque viene del carácter de Dios que es infalible. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que la palabra de Dios es infalible? ¿O solo creen que Dios es infalible, pero que su palabra es falible? Creer que es infalible significa que Dios es su autor y que su mensaje tiene realidad y aplicación para mi vida y que en cualquier aspecto que yo pueda creer y confiar es real para mí y es verdadero. Ahora, la falibilidad de la Biblia no la da mi percepción, sino la da Dios, que es su autor. Pueda yo creerlo o no, pueda percibirlo o no, pueda aplicarla y ver su cumplimiento o no, la palabra es infalible en sí misma, sin intermediación de mi percepción o que yo pueda ver el cumplimiento. Hay personas que dicen, ahora sí creo porque yo tuve una evidencia. ¿Sí? Yo no creía esto, pero ahora creí. ¿Sí? El evidencialismo en la apologética y en la aplicación de la palabra es un asunto interesante, solo que nosotros debemos creer porque la Biblia lo dice. ¿Haya evidencia o no? ¿Haya una realidad que valide y que dé razón de ese argumento? Yo debo creer. Por ejemplo, cuando Isaías dice que la tierra es redonda, ¿usted debía creer o debía dudar? ¿O debía esperar el descubrimiento de Galileo Galilei? ¡Ay, ahora sí creo! O cuando la Biblia dice que venimos de un origen único, que es Adán y Eva, Génesis 1 y 2 y 3, ¿usted debía creer o debiéramos esperar el descubrimiento del genoma humano?
Ay, ahora sí creo, porque ya me di cuenta que los médicos validaron eso. No, la palabra de Dios es infalible, es veraz. Hayan descubrimientos científicos o médicos o no los hayan, la palabra es verdad. Ahora, no debemos creer que la palabra es infalible y creer a ciegas, porque algunos nos acusan y dicen que ustedes los cristianos creen a ciegas. Es decir, su fe es una fe misteriosa, mística. Ustedes creen sin sentido. ¿Eso es cierto o no? No. Nosotros tenemos la mente de Cristo y los conocimientos que podemos creer no los creemos a ciegas, sino los creemos con argumentos de fe, argumentos de conocimiento, argumentos escritos, históricos, argumentos epistemológicos profundos. Si usted cree simplemente porque, no, pues yo creo, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es yo creo por esto y por aquello. La Biblia dice debemos presentar argumentos a todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. La fe de nosotros es una fe histórica, es una fe argumentada, es una fe lógica, es una fe con conocimiento, es una fe científica, es una fe profunda. Tan profunda que dice la Biblia que los más sabios de este mundo no la pueden descifrar. La palabra de Dios es tan profunda, es una fuente insondable de conocimiento. No es una fe absurda. Cuando nosotros decimos la palabra es infalible, lo decimos no simplemente como una premisa ingenua, sino lo decimos con profundidad. Es una palabra con mucho argumento, con muchísima razón y con muchísima profundidad, pero toda ella es infalible. Leamos algunos textos bíblicos. Juan capítulo 5, 45 al 47. Dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Recuerdan quién dijo esto? Jesús. Jesús valida las escrituras del Antiguo Testamento, cosa que hoy en día muchísimos desconocen. Y dicen los escritos del Antiguo Testamento es cultura judía, historia judía para los judíos en la antigüedad, pero para nosotros es simplemente el Nuevo Testamento. No creemos eso, creemos que toda la escritura es inspirada, toda la escritura es útil y toda ella es infalible. Jesús mismo la validó y él dice, si no creen a lo que Moisés escribió, pues ¿cómo pueden creer en mí? ¿De quién escribió Moisés? De Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de los escritos del Antiguo Testamento. Juan capítulo 7 versículo 19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué pues procuráis matarme? Y luego en Gálatas 1, 11 al 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo. Y luego en Juan capítulo 21, 24 al 25 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir sobre él. Y luego Salmo 119 versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo el juicio de Dios. Y en segunda de Pedro capítulo 1, 20 al 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tu palabra es verdad, pero es verdad infalible. Hay muchísimas personas y movimientos apostados a la vera del camino esperando cuándo pueden decir Dios falló. La palabra de Dios no es verdad.
La palabra de Dios se contradice. ¿No han encontrado personas que dicen eso? ¿La palabra de Dios se contradice? Por ejemplo, algunos encuentran contradicción en el capítulo 1 de Génesis y 2 sobre la creación del hombre. Y dicen, ahí hay una contradicción. Otros, muchos encuentran contradicciones en diferentes aspectos de la Escritura, aparentes contradicciones. Muchísimas personas están pescando errores intencional y maliciosamente para decir la palabra de Dios es mentira, es un engaño. ¿Podrán ellos en algún momento encontrar un argumento válido que sustente su idea de que la palabra es falible? Si ellos lo encontraran, ¿quién falló? Dios. Y Dios no puede fallar. Ellos nunca podrán encontrar un argumento válido, lógico, para hablar de que la palabra es falible. Ellos van a encontrar aparentes contradicciones, que cuando uno va a un estudio un poco más detallado, pues le quedan aclaradas, ¿sí? Hay textos que presentan aparentes contradicciones. Por ejemplo, hay un texto en el Antiguo Testamento, o hay 3 textos paralelos con relación al tema del censo que David hizo. ¿Sí recuerdan? En un momento donde David hizo un censo, Dios le dice, no haga un censo. Pero David hizo un censo, cosa parecida a lo que nosotros hacemos, contrario a lo que Dios nos manda. Pero hay un texto donde dice, David hizo un censo. El otro texto paralelo dice, Dios incitó a David a hacer un censo, y el otro texto dice, Satanás incitó a David e hizo un censo. Ahí hay 3 versiones. ¿Qué diría un escéptico de la Escritura? La palabra se contradice. ¿Se da cuenta? Una de las 3 debe ser verdad, pero no todas son verdad. ¿Qué decimos nosotros los cristianos? Las 3 son verdad. ¿Quién fue el que hizo el censo? David. David fue el que ordenó oficiales y tomó un censo de toda la población militar apta para ir a la guerra. Fue David. Pero ¿quién fue el autor de ese acto propio de desobediencia y rebeldía? ¿Quién incitó a David para que actuara en contra del mandato de Dios? Pues Satanás. Porque Satanás es autor del mal e incita a los creyentes para desobedecer. Todo acto de rebeldía, de desobediencia al mandato de Dios viene de los enemigos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿quién está en control absoluto y soberano de todas las decisiones humanas? O sea, el censo que hizo David y que Satanás lo incitó estaba al margen de la voluntad soberana del Señor. ¿Dios se sorprendió porque Dios no sabía? ¿O quién está en control absoluto de todas las circunstancias y determinaciones humanas, aún esas determinaciones que traen consecuencias sobre nosotros? Dios. Entonces, ¿hay contradicción en ese pasaje? Los 3 textos armonizan. Hay un autor material de ese acto, hay un autor de la concupiscencia que promueve el pecado, y hay un autor soberano que tiene dominio y control de todas las circunstancias. Vamos a leer otros textos bíblicos por acá ahora más adelante en 1 Corintios 15. Entonces, tu palabra es verdad, verdad inspirada plenamente, verdad infalible, es decir, que podemos confiar con toda seguridad, con toda confianza, porque en ningún asunto nos va a defraudar, nunca, no nos va a defraudar, porque es infalible, porque viene de Dios y es el carácter propio de Dios dejado por escrito. Y en tercer lugar, tu palabra es verdad porque es autoritativa. Otros van a decir es suficiente, ¿sí? Es suficiente. Pero yo quiero usar la palabra para efecto del tema de la cosmovisión, usar la característica de la autoridad de la palabra. Es decir, la palabra de Dios tiene plena y absoluta y total autoridad sobre todo asunto. No hay un asunto en la vida del hombre o en la vida de la humanidad que la palabra no tenga autoridad. Es decir, la palabra tiene autoridad sobre la doctrina, pero tiene autoridad para enseñarnos las normas de vida, para enseñarnos los principios sobre cualquier aspecto de la familia, del trabajo, de la sociedad, de la política, del deporte y de la cultura. Decíamos hace 8 días, no podemos separar entre un mundo religioso y un mundo secular. No podemos tener una visión separada de la vida.
Ah, no, esto es la iglesia, esto es mi adoración a Dios, esto es lo espiritual y esto es lo material. Es imposible. Nosotros somos seres integrales y la cosmovisión tiene que ser una cosmovisión integral. Y la palabra de Dios es autoritativa. Por eso dicen nuestros estándares que la palabra de Dios es regla de fe y conducta. ¿Sí recuerdan que dicen nuestros estándares eso? La palabra de Dios es la única norma moral que es elevada a regla de fe y conducta para el creyente y para el hombre, en cualquier circunstancia. La palabra de Dios, dice el mismo escritor, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿sí? Para convencer. La palabra de Dios es útil para todo asunto. Tiene autoridad plena y suficiente. En cualquier asunto que usted necesite consultar, ¿dónde debe ir? A la palabra de Dios. ¿Quiere saber usted cómo hacer buenas inversiones? ¿Dónde debe consultar? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos da los principios básicos de la economía y los principios básicos de cómo hacer inversiones. ¿Quiere usted saber cómo administrar el tiempo y ser más productivos? ¿Dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios establece la mayordomía del tiempo, establece cuáles son los principios de la administración adecuada del tiempo. Y les puedo enseñar otros aspectos. ¿Quieren ustedes saber cómo cuidar su cuerpo? ¿Qué cuidados tener con su cuerpo? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo comer? ¿Qué cuidados adecuados tener básicos de asuntos de bienestar y de salubridad? ¿Dónde debemos ir? A la Escritura. Porque la Escritura nos da todos los primeros auxilios, nos da los principios básicos de convivencia, los principios de relaciones, los principios de economía, los principios para el trabajo, los principios para las amistades, todos los principios que ustedes necesiten, debemos encontrarlos en la Escritura. Y son principios inspirados y principios infalibles y por supuesto principios suficientes que nos dan toda la autoridad para nosotros confiar en ellos. ¿No les parece eso maravilloso? Por eso a los judíos creyentes en el primer siglo y también a los gentiles los llamaban los cristianos del libro. Porque en cualquier asunto ellos iban a la palabra. Así nos deben llamar a nosotros, los creyentes del libro, porque en cualquier asunto uno dice la Biblia dice o la Biblia no dice. O yo creo esto o hago esto porque la Biblia lo enseña. Ahora, si la Biblia nos da principios objetivos, eternos e inspirados sobre el asunto del cuidado del cuerpo, sobre el asunto del vestuario, sobre el asunto aún de cómo peinarnos y cómo presentarnos, si aún sobre eso nos da principios, ¿ustedes no creen que los principios sobre la salvación y los principios sobre la fe y la doctrina son principios que transforman la vida y revolucionan el corazón nuestro? Si aún la Biblia se ocupa de detalles como decir que nos lavemos las manos antes de comer, ¿eso dónde se lo van a uno a decir? Cualquier médico se lo dice, cualquier enfermero. ¿Pero quién lo dejó por escrito antes? Dios. Cuando la Biblia nos enseña que debemos descansar bien y tener un buen sueño, eso lo enseña la Biblia desde la antigüedad. ¿Quién le dice hoy en día a uno eso? Un médico le dice, descanse bien. La Biblia dice que debemos comer saludablemente, que la comida debe ser cocida, no comernos la cruda, que debemos hervirla bien, que la carne tiene que estar bien cocida. ¿Eso quién lo dice? Dios. Dios, ¿por qué se interesa eso por nosotros? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque fuimos creados a su imagen y porque aún en nuestro cuerpo adoramos al Señor. Hay un principio en el Nuevo Testamento que se registra y dice, todo lo que comamos o lo que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Ese es un principio de cosmovisión y estamos en una época donde vamos a comer mucho y vamos a beber mucho. Todo lo que usted coma o lo que usted beba, debe hacerlo no pensando en su buen gusto y en su buen paladar. Debe hacerlo pensando en que usted en todo lo que hace y yo en todo lo que hago, adoro, exalto y glorifico el nombre de nuestro único y suficiente Salvador. Eso es cosmovisión. Cosmovisión es todo lo que yo hago y lo que yo pienso debe estar a la luz de la palabra y debe servir o contribuir para un principio esencial y es la gloria de Dios o el fin principal del hombre. La palabra de Dios es autoridad.
Dios nos dejó una autoridad por escrita. Y esa autoridad por escrita es autoridad moral, pero es una autoridad civil, es una autoridad también para la vida. Es una autoridad para el comportamiento, para la economía, es autoridad. La autoridad de la palabra es independiente de si yo la creo o no. Recuerden que los teólogos liberales que aumentan en nuestras ciudades dicen lo siguiente: la palabra de Dios está ahí, pero se hace palabra de Dios cuando yo la creo. Ella no es por sí misma. Ella es, pero se hace cuando yo la creo. Es decir, si yo no la creo, pues no es palabra de Dios para mí. Si yo no la recibo y la vivo, pues para mí no es, y no se me tiene que juzgar bajo esa ley, porque yo no me he apropiado, o no la he recibido, o no la he creído. ¿Es eso lo que dice la Biblia? No, la Biblia dice todo lo contrario. La palabra es en sí mismo, ¿la creamos o no? Confiemos en ella o no, ella es inspirada, infalible, pero también es autoritativa. Si yo la puedo creer o no, la palabra de Dios sigue siendo autoridad. Hay personas que sin ser creyentes o sin ser regenerados, han aprendido principios de la Escritura, principios básicos, como por ejemplo, ayudar al pobre y al necesitado. Yo les pregunto, ese principio, de ese aspecto de la Escritura y de la vida que ellos han entendido y lo han aplicado, sea por la motivación que sea, ¿ese principio es válido para ellos si es falible o es infalible? El que le da al pobre, ¿está bien que le dé al pobre? ¿Así no se ha regenerado? Claro que sí. El que es hospitalario sea regenerado o no, ese es un principio de la Escritura. ¿Él va a recibir el beneficio de esa promesa? Claro. Independientemente de si su corazón es regenerado o no, es un principio infalible de la Escritura. Él lo pudo poner en práctica, sea por el motivo que sea, y Dios es fiel. Hay personas no regeneradas, pero llevan los diezmos a las iglesias, y Dios los prospera, porque Dios es fiel a su palabra. Por supuesto, la palabra está para regir el corazón de los creyentes, pero la palabra enseña principios generales para la sociedad, y quien lo pueda poner en práctica puede ver el cumplimiento autoritativo de la palabra. ¿Qué es lo que les quiero enseñar? La palabra de Dios es autoritativa en sí misma. No depende de que yo la crea o no, no depende de que yo tenga la evidencia. Hay gente que dice, yo no sé si Dios sana o no, pero ahora sí creo que Él sana, porque ya me hizo un milagrito. Yo ahora sí sé que Él es proveedor. No, la palabra es autoritativa, independiente de si yo he sido sanado, he recibido provisión o no, he recibido respuesta y tengo evidencia. En sí misma es autoritativa. Esa es una razón muy importante para que la palabra cumpla una función que les voy a enseñar o que les voy a recordar. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es autoridad? ¿Es autoritativa para sus vidas? ¿Eso es una buena noticia o es una mala noticia? Es palabra de Dios, es buena. Pero ¿saben cuál es la verdad que viene junto a eso? Como la palabra de Dios es autoritativa, la palabra de Dios es nuestro juez. Porque es autoridad. Y como es autoridad legal, veraz, judicial, ¿quién nos puede juzgar? La palabra. Por eso dice la Biblia, no juzguemos nosotros. No debemos juzgar. ¿Quién juzga? La palabra me juzga. Por eso en cualquier controversia, en cualquier asunto de exhortación, ¿a dónde debemos recurrir? ¿Al sentido común? ¿A la tradición de la familia? ¿A la ideología dominante? ¿O a la palabra? A la palabra. Si yo voy a exhortar a un hermano, yo no puedo ir a exhortarle y decir, hermano, a mí me parece, o yo siento, o yo opino. Si yo lo voy a exhortar, ¿qué le debo decir? La Biblia dice. Si lo voy a animar, tampoco voy y lo animo, pues a mí me parece, o yo te sugiero, o yo quisiera. ¿Yo qué digo? La Biblia dice. En cualquier asunto de la vida, como cristianos de la fe nuestra y de la vida diaria, nosotros necesitamos recurrir a la única fuente autorizada que tenemos, que es la palabra de Dios. Ella es autoritativa en sí misma y por lo tanto se constituye en nuestro juez.
Esa es una razón por la cual la Escritura una y otra vez dice que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. ¿Quién nos puede detener de pecar? Solo Dios a través de su palabra. Por eso muchas personas le dicen, pero tómese una, que no está el pastor, nadie lo va a ver. Y usted mira para todos lados y verdad, nadie lo conoce, usted se la puede tomar. Y se puede tomar otra, y no solo una, muchas. ¿Quién lo puede detener a usted de pecar? Que alguien lo esté mirando, que hayan cámaras o que alguien vaya y lleve la información. ¿Quién nos puede detener? La palabra. Porque es la palabra la única que puede causar temor y temblor en nosotros. Por eso dice la palabra more abundantemente. Recítenla, memorícenla, pónganla visible, léanla, recuérdenla, compártanla. Porque solo la palabra nos puede detener. Nosotros que estamos educando hijos, ¿qué hacemos para que nuestros hijos teman a Dios? La cantaleta puede funcionar hasta cierto punto, ¿sí? Las amenazas pueden funcionar hasta cierto punto, el temor al castigo, a las consecuencias, pero realmente ¿qué es lo que va a hacer la diferencia en el corazón de nuestros hijos? La palabra de Dios. Si su hijo está diciendo mentiras, pues hay que disciplinarlo, pero ¿qué hay que enseñarle? Un principio. ¿Cuál es ese principio? Dios aborrece a los mentirosos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Dios es veraz y se debe decir la verdad asumiendo las consecuencias. Si sus hijos están cogiendo lo ajeno, hay personas que dicen, no, denle la mano para que no lo vuelva a hacer. Sí, hay que disciplinarlo físicamente, estoy de acuerdo, la Biblia lo enseña, pero hay que enseñarle el principio. ¿Cuál es el principio? No robarás. Porque solo los principios eternos de la palabra, que son verdaderos, son autoridad sine qua non para nuestra vida. Leamos algunos textos bíblicos. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego en 2 Timoteo 1:3, un texto que debemos recordar siempre, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, asegura, guárdalas. Y en 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay un texto de sorpresa en Gálatas 1:6 al 9. Estoy maravillado o estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. Porque antes hemos dicho, también ahora lo repetimos, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y una instrucción práctica en Santiago 5, 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tu palabra es verdad. En primer lugar, es una verdad inspirada plenamente. Ustedes y yo tenemos que creer eso si Dios nos ha dado la fe verdadera. Inspirada plena y absolutamente en sus detalles, en su escritura, en sus lugares, en sus datos, en su información. No solo conceptos e ideas, sino también palabras y términos. Tu palabra es verdad, infalible. Es decir, no tiene error ni en su contenido, ni en su propósito, ni en su aplicación. Nunca ha defraudado a nadie, nunca defraudará a nadie porque es infalible. No puede fallar ni en su propósito, ni en su autoría, ni en su mensaje. La palabra de Dios es infalible.
Y en tercer lugar, tu palabra es verdad autoritativa. ¿Cuál es la autoridad objetiva que Dios ha puesto en el corazón nuestro? Su palabra. Nosotros somos buenos para despreciar las autoridades. Nosotros despreciamos todas las autoridades y nos las pasamos por alto. Pero ¿cuál autoridad es objetiva grabada en el corazón y la conciencia del creyente? La palabra. Y si ustedes y yo podemos apreciar la palabra como autoridad, pues apreciaremos las autoridades que Dios nos ha puesto, porque es un valor agregado de la palabra. La palabra es autoridad en sí misma, Dios nos gobierna por su palabra y nos juzga por su palabra. La suma de tu palabra es verdad, todos justos. Y vamos a terminar recordando un texto en 1 Timoteo 3:15. Por tanto, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, nosotros vivimos en una sociedad llena de mentiras. Yo no sé nosotros cómo nos hemos acostumbrado tanto a tanta mentira. Inclusive nosotros a veces las patrocinamos, por ejemplo, a través de las ventas, a través de las publicidades, porque todo eso es engañoso. Las ideologías, toda ideología es engañosa y mentirosa. Todo medicamento que uno recibe no cumple la función propia, o cumple la función para contrarrestar un efecto, pero le produce una cantidad de efectos colaterales y eso es engañoso. Porque cuando uno se toma un remedio, uno no le dice, mire, si se lo toma le quita el dolor de cabeza, pero le va a causar 10 males. Posiblemente si nos dijeran eso no nos lo tomaríamos y tendríamos un poquito de tolerancia al dolor de cabeza. Pero nosotros somos expertos para aceptar los engaños. De hecho, nos gusta que nos engañen. La publicidad, los medios de comunicación están llenos de engaño. Solo hay una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Solo hay una verdad escrita, una única y absoluta verdad escrita, se llama la palabra infalible e inerrante de nuestro Dios. ¿Por qué consultamos más otras fuentes de engaño y no la palabra? ¿Por qué nos deleitamos más en otras fuentes de engaño y no en la palabra? Porque no hemos entendido que Dios es veraz y que su palabra, únicamente su palabra, es verdadera y verídica para nuestra vida. Que el Señor nos ayude para estudiar su palabra, para amarla, para apreciarla, para defenderla. Yo no sé si ustedes leen la Biblia todos los días, pero es el mandato. Si usted no lo está haciendo, está cometiendo un pecado grave. Posiblemente nadie se va a dar cuenta en la iglesia si usted la lee o no, pero si usted no la lee, está cometiendo un pecado grave, porque la palabra debe ser leída y consultada, porque es nuestro alimento diario. ¿En qué debemos meditar nosotros todo el tiempo? Solo en la palabra de Dios. ¿De qué nos debemos nutrir y alimentar? Solo de su palabra. Si ustedes no lo hacen, ustedes y yo estamos pecando contra Dios. Y esa es la razón de mucho desánimo espiritual y de mucha fatiga espiritual y de mucha incertidumbre en muchas decisiones que nosotros tomamos, porque ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones si no estamos llenos y nutridos del único alimento que nutre y alimenta nuestra vida y nuestra fe? Que el Señor nos ayude. Inclinen su rostro. Amado Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias por tu palabra que es absoluta, que es inerrante, que es perfecta. Gracias por tu palabra que fue inspirada plenamente por tu Espíritu Santo. Gracias por los hombres y los momentos y circunstancias que usaste para que tu palabra llegase a nuestras manos. Gracias por permitirnos tener tu palabra en nuestro propio idioma, con versiones agilizadas y con versiones confiables. Muchas gracias. Gracias por todas las personas que tú has usado y circunstancias políticas y económicas para que tu palabra llegue a nuestras manos. Pero gracias por permitirnos creer tu palabra. Ninguno de nosotros podemos creer por nuestra propia cuenta. Ninguno de nosotros hemos decidido creer tu palabra. Tú nos has dado fe para creer y has puesto tu espíritu en nosotros y nos has hecho reverenciar tu palabra. Danos temor por tu palabra. Doblega nuestro corazón y nuestras pretensiones y nuestras presuposiciones y preconceptos ante tu palabra, para que nos ciñamos por ella, para que vivamos por ella, que amemos tu palabra, que todos los días y todo el día sea ella nuestra meditación. Perdónanos porque muchos de nosotros no leemos tu palabra a diario,
porque en muchos de nuestros hogares no se hace el devocional diario, la lectura diaria, porque nuestros hijos muchas veces leen otras cosas y se alimentan de otras cosas y no de tu palabra. Perdónanos, ayúdanos, llámanos poderosamente por tu misma palabra y por tu mismo espíritu a consultar tu verdad eterna, tu verdad fiel y tu verdad segura, porque es ella a través de la cual vamos a ser juzgados. Es muy probable que estemos despreciando tu palabra que nos va a juzgar. Es muy probable que estemos despreciando tu palabra que nos alimenta y que nos saca de tantos apuros y de tantas situaciones de angustia, de tristeza y de sinsabor. Es solo a través de tu palabra que tenemos sentido, que tenemos razón de ser y propósito para la vida. Es solo a través de tu palabra que podemos vivir para tu gloria. Y solo a través de tu palabra que podremos conocerte a ti. ¿Cómo te conocerán si no tienen tu palabra y no hay quien les predique? ¿Cómo entenderán si no están en ti? Señor, pero nosotros estamos en ti. Y gracias por darnos este regalo invaluable de tu palabra escrita en nuestro propio idioma y tenerla en nuestras propias manos. Y más aún tenerla en nuestro propio corazón. Gracias te damos a ti por tu palabra, porque la palabra eres tú mismo hablándonos, tu mismo espíritu, tu mismo propósito, tu mismo corazón, tus propios labios, destilando sabiduría, destilando conocimiento y gracia para tu propia gloria, pero también para nuestra edificación y nuestra alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.